Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a hablar sobre la irrigación y drenaje venoso del corazón, brindando diferentes perspectivas anatómicas y funcionales. Otro tema muy importante que vamos a desarrollar es la inervación de este órgano, dividiéndolo en un sistema cardionector, que es el marcapaso del corazón, y un sistema de inervación dado por el sistema autónomo. Antes de empezar con la clase, para los amantes de los epónimos, vamos a dejar a mano un glosario al final del video con la mayor cantidad de ellos relacionados con el tema. Vale aclarar que la mayoría del vocabulario utilizado será la nomenclatura internacional. Como objetivos nos planteamos describir la irrigación, inervación, drenaje venoso y linfático del corazón y mencionar la función y describir la conformación del sistema cardionector. El corazón se encuentra irrigado arterialmente por dos ramas de la arteria aorta ascendente, llamadas arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, que se distribuyen en forma de corona sobre la base del corazón y ahí el origen de su nombre. Dichas arterias irrigan el miocardio y el epicardio. El endocardio está irrigado por difusión. La arteria coronaria derecha se origina de la arteria aorta ascendente, con un calibre aproximado de 3 a 4 milímetros. Nace del seno coronario, o seno de Valsalva, anterior. Recordemos que este seno anterior se apoya sobre el septum muscular y además otorga la arteria coronaria derecha. Esta arteria se dirige hacia anterior por 1 o 2 centímetros para luego bruscamente dirigirse hacia el surco atrioventricular derecho, por el cual discurre, trazando un trayecto con dirección inferior anterior y hacia el lateral derecho. Desciende hasta llegar al borde agudo del corazón, en donde cambia pronunciadamente su rumbo, dirigiéndose hacia la cara inferior del mismo. Al llegar a la cruz del corazón, o cruz de Haas, surgen sus ramas terminales, las cuales son la arteria interventricular posterior o descendente posterior y ramos ventriculares izquierdos. Dentro de las ramas colaterales vamos a ver primero las que se distinguen de su cara anterior. Tenemos dos ramas atriales que van a ser ramas vasculares que van a irrigar la pared de la aorta, el tronco pulmonar y del cono arterioso, y la segunda, la arteria atrial derecha anterior. Esta nace entre la aurícula del atrio derecho y la aorta. Emerge de ella una rama para el nodo sinusal, que irriga dicho nodo de un 68 a 69% de los casos. Esta arteria puede nacer directamente del seno coronario. Sus ramas ventriculares son más voluminosas y entre ellas se distinguen ramas ventriculares anteriores, una de ellas es la rama del cono arterioso, y también tenemos la rama marginal derecha que se dirige hacia el vértice del corazón en un trayecto horizontal. Luego, las colaterales que se distinguen desde su cara posterior, sus ramas atriales van a ser la rama atrial intermedia que irriga la cara posterior del atrio derecho y la arteria anastoma auricularis magna o arteria de Kugel, que es una rama constante que puede provenir de la arteria coronaria derecha o de la arteria circunfleja y atraviesa el tabique interatrial para llegar al nodo. Es considerada una irrigación auxiliar del nodo atrioventricular. Sus ramas ventriculares son ramas atrioventricular, irrigan el sector inferior del ventrículo derecho, entre ellas la rama del nodo atrioventricular que asciende y de forma inconstante surge una rama posterolateral derecha. Cabe destacar que la denominada arteria del nódulo auriculoventricular no siempre es otorgada por la coronaria derecha, aun cuando ésta tiene un gran desarrollo o es dominante. Veremos más adelante en dominancia cardíaca. Finalmente, sus ramas terminales, como vimos anteriormente, siguen su recorrido. La arteria interventricular posterior o descendente posterior, situada en el surco interventricular posterior, y ramos ventriculares izquierdos. La arteria coronaria izquierda, como la anterior, también es rama de la arteria aorta ascendente. Nace del seno coronario izquierdo con un calibre similar a la arteria coronaria derecha. Emerge de la arteria aorta entre el tronco pulmonar a su lateral derecho y la aurícula izquierda a su lateral izquierdo. En esta parte se halla completamente cubierta por la masa adiposa preaórtica o de concato. Su recorrido es de 2 a 10 milímetros, para luego dar sus ramas terminales,
las cuales son la rama interventricular anterior o descendente anterior y la rama circunfleja. Entre las ramas colaterales de la arteria coronaria izquierda se encuentran ramas vasculares para la pared de la aorta y del tronco pulmonar y ramas atriales que irrigan el atrio izquierdo. Luego, dentro de sus ramas terminales se observan la rama interventricular anterior o descendente anterior que recorre el surco interventricular anterior en relación mínima con la vena cardíaca magna. Se describen tres segmentos: un segmento proximal, desde su origen hasta el origen de la primera rama septal; un segmento medio, desde la primera rama septal hasta el origen de la segunda arteria diagonal; y un segmento distal, desde la segunda arteria diagonal hasta su terminación. Se dirige hacia el borde anteroinferior para luego situarse en el surco interventricular inferior, finalizando luego de 2 o 3 centímetros. Sus colaterales son la arteria adiposa izquierda de Vieussens, arterias del ventrículo derecho. Las principales son la rama del cono arterioso, que irriga la región izquierda del mismo, y la rama anastomótica para la arteria marginal derecha. Ramas del ventrículo izquierdo, como la rama lateral, destinada para la pared anterior del ventrículo izquierdo. Ramas interventriculares septales, que son aproximadamente 10, que irrigan los 2/3 anteriores del tabique interventricular. La segunda rama de ellas es la arteria límbica derecha. Luego, como su segunda terminal, se encuentra la rama circunfleja. Esta transita por el surco atrioventricular izquierdo con un recorrido hacia posterior y lateral izquierdo, en relación con el anillo fibroso izquierdo. Las ramas colaterales, que se pueden ver desde su cara anterior, son ramas auriculares anteriores, las cuales pueden dar en un 30-33% de los casos una rama para el nodo sinusal; ramas ventriculares, entre ellas la rama marginal izquierda, que irriga el borde izquierdo del corazón; y ramas ventriculares anteriores izquierdas, que son inconstantes. Luego, sus ramas colaterales, que se pueden ver de la cara posterior, son ramas atriales, como la arteria auricular intermedia, que va a irrigar la cara posterior del atrio izquierdo, y la rama auricular anastomótica o de Kugel para el tabique interatrial. También tenemos ramas ventriculares, que son ramas ventriculares posteriores izquierdas que van a irrigar la cara posterior del ventrículo izquierdo. La dominancia cardíaca es un concepto para explicar cuál de las arterias coronarias es dominante, entendiendo como dominante a la cualidad que posee dicho vaso de dar la arteria interventricular posterior o descendente posterior y la rama que irriga al nodo atrioventricular. En el hombre el 80% de las dominancias son derechas y en la mujer el 95%. En algunas personas puede existir una codominancia cuando ambas arterias contribuyen para la formación de la arteria interventricular posterior, el que es del 5 al 7% de los casos. O puede existir también una superdominancia cuando la arteria coronaria derecha llega a la cruz del corazón, la sobrepasa, sin dejar que la circunfleja se haga medial y se anastomose con ella, dando la arteria interventricular posterior. Esto se da en el 2% de los casos. El drenaje venoso del corazón se puede organizar en un grupo principal de venas tributarias del seno coronario y otro grupo de venas cardíacas independientes. El seno coronario es una dilatación de la porción terminal de la vena cardíaca magna o coronaria mayor. Mide aproximadamente 4 centímetros de largo. Se encuentra ubicado en el surco atrioventricular izquierdo, separado del esófago por el seno oblicuo pericárdico. El límite que indica el comienzo del seno es la desembocadura de la gran vena coronaria mediante un pliegue incompleto en el vaso denominado válvula del seno coronario. Como esta válvula no es constante, se puede utilizar como referencia del inicio del seno a la desembocadura de la vena oblicua de la aurícula izquierda. El seno coronario desemboca en el atrio derecho por debajo de la vena cava inferior, mediante un orificio provisto de una válvula incompleta llamada válvula del seno coronario. Generalmente, el seno coronario recibe como afluentes a la vena oblicua de la aurícula izquierda, la cual la mayoría de las veces se halla transformada en un ligamento que representa un vestigio de la vena cava izquierda atrofiada. También recibe
la vena posterior del ventrículo izquierdo, más otras ramas posteriores del ventrículo. Recibe además la vena interventricular posterior y la vena cardíaca menor. La estructura de este seno es mucho más compleja que la de una simple vena, pues su capa media está constituida por tejido miocárdico. Tal es así que la misma posee una función contráctil y permite la transmisión del impulso mediante células de conducción. La vena cardíaca magna, o coronaria mayor, es la continuación de la vena interventricular anterior tras recibir como afluente a la vena marginal izquierda. La vena interventricular anterior nace del vértice del corazón y asciende por el surco interventricular anterior siguiendo el borde derecho de la arteria interventricular anterior, para luego cruzar la hacia anterior y alcanzar la arteria circunfleja izquierda formando el triángulo de Mouchet. Tras recibir como afluente a la vena marginal izquierda, se continúa como vena cardíaca magna, la cual va a formar el seno coronario. La vena cardíaca magna recibe como principales afluentes ramos atriales izquierdos, entre ellos a la vena oblicua de la aurícula izquierda. En una sección longitudinal de la vena cardíaca magna podemos visualizar la desembocadura de esta vena oblicua y además podemos visualizar la válvula de Bussens en el comienzo del seno coronario. Dentro del grupo de las venas cardíacas independientes se encuentran las venas cardíacas anteriores o accesorias. Estas desembocan de forma aislada y directa en el atrio derecho por orificios llamados foraminas. Se distinguen 4 venas principales que se ubican en la cara anterior del ventrículo derecho. Una de ellas, la más voluminosa, situada en el borde derecho del corazón, forma la vena marginal derecha, aunque a veces dicho vaso se une a la vena coronaria menor. Luego tenemos a las venas de Tevesio. Son vasos de pequeño calibre, originados en las paredes cardíacas, que drenan a través de orificios denominados foramínula en las cavidades cardíacas, más frecuentemente en el atrio y ventrículo derecho. Algunas drenan en las cavidades izquierdas, provocando una mezcla de sangre oxigenada con sangre carbooxigenada. La superficie del corazón está cubierta por una red linfática subpericárdica, en la cual vierten las redes del miocardio y del endocardio por medio de colectores linfáticos principales periarteriales. De la red linfática subpericárdica parten 2 troncos colectores principales, uno izquierdo y otro derecho. El colector principal izquierdo drena la parte izquierda de la red, asciende bordeando la cara pulmonar izquierda, después la cara posterior del tronco pulmonar, luego siguiendo la cara posterior de este tronco pulmonar y termina en un nódulo linfático tráqueo-bronquial inferior. El colector principal derecho tiene sus orígenes en la parte derecha de la red, acompaña desde su origen a la arteria coronaria derecha en el surco coronario y asciende enseguida sobre la cara anterior de la aorta, a lo largo del surco aórtico pulmonar, terminando en un nódulo linfático del grupo mediastínico anterior izquierdo. La inervación del corazón va a estar dada tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático. El sistema simpático va a inervar el corazón por medio de 3 ganglios: por el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior. Este último se va a unir mayormente al lado derecho con el primer ganglio torácico y va a formar el ganglio estrellado, que se encuentra en la fosita suprarretropleural. Cada uno de estos ganglios cervicales va a dar un nervio cardíaco. De esta manera se origina un nervio cardíaco superior, un nervio cardíaco medio y un nervio cardíaco inferior. La inervación parasimpática va a estar a cargo del nervio vago o par craneal número 10, que también va a originar 3 ramos cardíacos, uno superior, uno medio y otro inferior. Tanto los ramos cardíacos simpáticos como los ramos cardíacos parasimpáticos van a formar el plexo cardíaco. Este plexo cardíaco se divide en un plexo cardíaco superficial
y en un plexo cardíaco profundo. El superficial o anterior va a estar formado por los 3 ramos cardíacos parasimpáticos del lado izquierdo y el primer cardíaco simpático superior izquierdo. Se extiende por la cara anterior de la aorta. Ya el plexo cardíaco profundo o posterior está conformado por los demás nervios cardíacos, es decir, todos los ramos simpáticos y parasimpáticos del lado derecho y los 2 ramos simpáticos medio e inferior del lado izquierdo. Los plexos cardíacos superficial y profundo están unidos por comunicaciones que transitan por la cara inferior del arco de la aorta. Estas comunicaciones forman una red o plexo que contiene entre sus mallas un voluminoso ganglio. Este ganglio es llamado ganglio cardíaco superior o de Reisberg. Este ganglio cardíaco superior está situado entre el arco de la aorta hacia superior, el tronco pulmonar hacia inferior y el ligamento arterioso hacia lateral. Este ganglio puede estar ausente y ser sustituido por numerosos y pequeños ganglios diseminados en el plexo. De los plexos cardíacos parten algunos filetes nerviosos destinados a la pared de la aorta y del tronco pulmonar. Algunos ramos se dirigen directamente a los atrios. La mayoría de los ramos acompañan a las arterias coronarias, alrededor de las cuales forman los plexos coronarios derecho e izquierdo. Algunos autores describen el plexo cardíaco en un plexo cardíaco arterial y en uno venoso. El arterial desciende a lo largo del pedículo arterial del corazón, tanto por su cara posterior como por la cara anterior. Este plexo es el que presenta el ganglio cardíaco superior y los comunicantes que unen inferiormente al arco de la aorta los plexos cardíacos superficial y profundo en la descripción clásica. El plexo cardíaco venoso discurre posterior al tronco pulmonar y a sus ramas, y aborda el corazón a la altura de los atrios, en particular posteriormente al atrio derecho, donde forma el denominado plexo cardíaco de Perman. La embriología ha demostrado que los nervios del plexo cardíaco arterial proceden de la porción superior del tronco simpático y de los nervios vagos, en tanto que los del plexo cardíaco venoso nacen inferiormente a los nervios del plexo cardíaco arterial. En conclusión, el corazón recibe sus nervios a través de sus pedículos, el arterial y el venoso. Esta concepción, clara y lógica, concuerda con las aportaciones de la embriología y debe sustituir a la descripción aceptada hasta hoy como clásica. El corazón humano late incesantemente a unos 70 a 80 ciclos por minuto durante décadas, manteniendo la perfusión de los tejidos pulmonares y sistémicos. Esta frecuencia está determinada por un tejido muscular especializado denominado marcapaso del corazón, que envía estímulos en forma rítmica desde el atrio derecho al resto del músculo cardíaco. La porción del corazón que tiene esta propiedad fisiológica se denomina sistema muscular específico del corazón, sistema cardionector o sistema de conducción. Histológicamente está constituido por fibras miocárdicas especializadas en conducir los estímulos a gran velocidad, diferentes de las células miocárdicas generales que son de trabajo. Cabe destacar que no son nervios y la consideración de este como un sistema de inervación intrínseca es errónea. La eficacia depende de la cronología exacta de la operación en estructuras independientes. Así, se han podido identificar 2 partes distintas, un segmento sinoatrial y otro atrioventricular. El segmento sinoatrial está constituido por el aparato atrionector o nódulo de Katy-Flack o nódulo sinusal, y el segmento atrioventricular constituido por el nódulo de Ashoff-Itawara o nódulo aurículo-ventricular, el fascículo atrioventricular y sus ramas derecha e izquierda, y los ramos subendocárdicos o conocidos también como red de Purkinje. El llenado diastólico pasivo de los ventrículos va seguido por la sístole atrial, estimulada por la descarga del nódulo sinusal, completando así el llenado ventricular.
La excitación y la contracción de los atrios tienen que ser sincrónicas y terminar antes de la contracción ventricular. Esto se consigue mediante un retraso de la conducción de la excitación desde los atrios a los ventrículos. A partir de aquí, la contracción ventricular se desarrolla de una manera exacta, existiendo un sistema de conducción ventricular especializado que garantiza el cierre de las válvulas atrioventriculares, seguido rápidamente por una onda de excitación y contracción que difunde desde los vértices ventriculares hasta los tractos y orificios de salida, acelerando rápidamente la sangre durante la eyección. El nódulo sinusal es constante. Se encuentra en la región del surco terminal, que se extiende desde el ángulo comprendido entre el atrio derecho y la desembocadura de la vena cava superior hasta la vena cava inferior. En su conjunto, ocupa la mitad o los 2/3 superiores del mismo. El nódulo comienza subpericárdico, en el ángulo que forma la vena cava superior y la aurícula, por fascículos disociados que se condensan. Entre el nodo sinusal y el atrio ventricular se han descrito fibras de conexión internodales, constituidas por un tejido miocárdico especializado. Son un número de 3, anterior, media y posterior. Además, hay que destacar el haz interauricular de Bachmann. De esta manera, se asegura que la excitación procedente del nódulo sinusal difunde a la musculatura atrial y al nodo atrioventricular a través de dichos tractos. Por último, nos queda describir el segmento más complejo, que es el segmento atrioventricular. Este segmento comprende 4 porciones. El nodo atrioventricular o de Ashoff-Itawara es el primero. Está situado en el atrio derecho en una zona triangular conocida también como triángulo de Koch, limitada del modo siguiente. Por atrás, por el orificio del seno coronario, inferior y a la izquierda por la inserción de la valva septal de la válvula atrioventricular derecha, y medialmente por el tendón de la válvula de la vena cava inferior. Si hiciéramos un esquema de la aurícula derecha destacando como importantes la cara posterior, inferior y medial, podríamos ubicarlo aquí. Las fibras que constituyen el nódulo atrioventricular son paralelas, sinuosas, aisladas o agrupadas en pequeños fascículos en su origen. En el nódulo principalmente se condensan, formando un plexo que luego se continúa sin línea de demarcación neta con el fascículo atrioventricular o también conocido como haz de His. La segunda porción de este segmento es el fascículo atrioventricular de His. Este fascículo está situado primero con el nódulo atrioventricular, al que continúa en la cara derecha de la parte inferior y anterior del tabique interno del atrio derecho. Se dirige desde posterior hacia anterior y ligeramente de superior hacia inferior. El fascículo atraviesa así la parte derecha del tejido fibroso comprendido entre los dos orificios atrioventriculares. Esto sería el trígono fibroso derecho. Al llegar a la porción membranosa del tabique interventricular, se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha forma una especie de cordón que parece prolongar directamente al fascículo atrioventricular. Se dirige en la dirección del pie del pilar anterior de la válvula atrioventricular derecha, formando el trayecto de la trabécula septomarginal o banda moderadora. Recorriéndolo, es como se divide en varias ramas. Estas ramificaciones principales se dirigen hacia el borde derecho del corazón y se expansionan hacia la punta. En una segunda parte de las fibras parece seguir un trayecto retrógrado y ramificarse hacia el músculo papilar septal y en la región del infundíbulo. Todas las prolongaciones terminales forman la red subendocárdica, la cual se extiende sobre las trabéculas del corazón derecho llegando a los vértices de los pilares. Esta rama es más ancha debido a que necesita más fuerza para la contracción del ventrículo derecho. La rama izquierda nace de la cara derecha del tabique y no tiene una apariencia de cordón, sino que se ramifica inmediatamente al alcanzar el borde superior del tabique septal y ubicarse en relación con las válvulas aórticas. Se expansiona
en dos grupos de fibras, uno anterior y otro posterior. El grupo anterior desciende hacia la punta del ventrículo para llegar al pilar anterior por el que sube. El fascículo posterior atraviesa el segmento liso de la cámara aórtica y llega al pilar posterior de la válvula mitral. Estos fascículos constituyen en toda la superficie de los ventrículos, en las trabéculas, pilares y cuerdas, la misma red subendocárdica que del lado derecho. Y como dicha red es subendocárdica, la excitación muscular procede de la cara endocárdica a la epicárdica. Algunas de estas fibras son libres, cubiertas de endocardio y adquieren el aspecto de cuerdas tendinosas, por lo que son llamadas falsas cuerdas del corazón. La irrigación del nodo sinusal es abundante y está dada por la arteria del nódulo sinusal. Este vaso procede unas veces de la arteria coronaria derecha en un 68 a 69% de los casos, otras de la coronaria izquierda de un 30 a un 33% de los casos y por último, muy excepcionalmente, es extracardíaco. En el caso más frecuente, nace cerca del origen de una coronaria y aparece entonces como una arteria auricular anterior. Circula por la cara anterior del atrio y penetra el miocardio más o menos profundamente y alcanza el techo atrial siguiendo el lado derecho o el lado izquierdo de la vena cava superior. Llega así al surco terminalis, donde se distribuye por el nódulo sinusal. La función de la arteria del nódulo sinusal no es nutricia, sino la de un presorreceptor, ya que informa sobre la presión sistémica de la raíz de la aorta. Dado que el nódulo sinoatrial es el marcapasos cardíaco, la arteria resulta ser un indicador importante de la presión arterial, pudiendo regular el aumento o la disminución de la frecuencia cardíaca. Como hemos mencionado en dominancia cardíaca, es importante para ella conocer la irrigación del nodo atrioventricular. Principalmente es la arteria coronaria derecha en la cara posterior del corazón la que da un ramo septal superior que se dirige de posterior hacia anterior en el tabique membranoso y alcanza al nodo atrioventricular. En el menor de los casos puede provenir de la arteria coronaria izquierda en su trayecto por la cara posterior del corazón. Luego de irrigar el nodo, la misma arteria irriga al fascículo atrioventricular. Por otra parte, la arteria coronaria izquierda irriga tanto la rama derecha como el fascículo anterior de la rama izquierda de la bifurcación del fascículo atrioventricular. El fascículo posterior de la rama izquierda se halla irrigado por ramas septales posteriores provenientes de la arteria coronaria derecha. De esta manera podemos concluir que la irrigación del corazón está dada principalmente por dos arterias que son las primeras ramas de la aorta. La coronaria derecha irriga principalmente el corazón derecho y la coronaria izquierda que irriga el corazón izquierdo. Y también que la inervación del corazón está dada por dos sistemas, un sistema de conducción que se encarga de realizar la conducción de impulsos para que el corazón lata, y un sistema que inerva a través del sistema autónomo para aumentar o disminuir sus propiedades.